Pagué 20.000 euros por la boda de mi hermana. Sus suegros me vetaron. Cancelé cada proveedor. Adrián, ¿qué hiciste?, gritó mi madre al ver a los invitados ante un lugar vacío. La venganza fue total y silenciosa. Pagué la lujosa boda de mi hermana, pero cuando sus suegros hicieron que me desinvitaran, cancelé discretamente a todos los proveedores. Se enteraron cuando los invitados llegaron a un recinto vacío y cerrado con llave. Mi nombre es Adrián. Tengo 34 años y he sido el solucionador designado en mi familia desde que tuve edad suficiente para entender lo que esa palabra significaba. Ya sabes, el tipo, el que interviene discretamente con una chequera cuando las cosas van mal, el que suaviza las peleas, el que siempre aparece incluso cuando nadie más lo hace. He pasado años desempeñando ese papel, no porque quisiera elogios o reconocimiento, sino porque honestamente creía que eso era lo que hacía la familia. Se apoyaban mutuamente incluso cuando no era conveniente. Especialmente entonces. Esa creencia se quedó conmigo incluso después de años de ser el último pensamiento. El acompañante en cada foto familiar, apretujado en el borde, medio recortado mientras mi hermana menor, Emilia, estaba en el centro, flanqueada por mamá y papá como si ella fuera el sol alrededor del cual todos girábamos. Emilia es la niña dorada. Siempre lo ha sido. Desde que era pequeña, la narrativa familiar giraba en torno a sus hitos, su recital de ballet, sus calificaciones, sus aceptaciones universitarias, sus relaciones. Cuando se comprometió con Jordán, un tipo de una familia de dinero viejo con un apellido que tenía peso en sus círculos sociales, fue como una coronación. De repente, todo se centró en impresionar a su lado. Mi mamá estaba en la luna. Hablaba de conexiones, de cómo esta boda sería una declaración, de cómo necesitábamos demostrar que nuestra familia podía estar a la altura. Yo, en su mayoría, me mantenía callado, asintiendo cuando me preguntaban, ayudando donde podía. No veía el punto en crear olas. Fui el primero al que Emilia llamó cuando el compromiso fue oficial. No para entusiasmarse, no para pedirme que estuviera en la fiesta de bodas, sino porque necesitaba ayuda con el depósito para el lugar. Es solo para asegurar la fecha, dijo. Los padres de Jordán cubrirán el resto. Te lo devolverán. No preguntó si estaba de acuerdo. Sabía que tenía el dinero. Siempre tenía el dinero. Y como un tonto, le transferí 7.500 euros esa misma noche. Luego vino el catering, un cambio de último minuto. Aparentemente, el proveedor inicial no era lo suficientemente elevado. Me llamó a las 10 de la noche llorando, diciendo que la mamá de Jordán había amenazado con trasladar todo a un club de campo si la comida no cumplía con sus estándares. Cubrí la diferencia. Otros 4.000 euros. Luego el fotógrafo, luego el florista, luego la configuración de audio para la ceremonia. Algo sobre cuartetos de cuerda que necesitaban micrófonos especiales. Poco a poco, la boda comenzó a parecerse más a una gala real que a cualquier cosa que Emilia hubiera soñado por sí misma. Y seguí pagando. Ni siquiera lo cuestioné hasta que escuché a mamá presumiendo en una llamada grupal familiar. Estaba hablando de lo afortunada que era Emilia, de que la familia de Jordán era tan generosa, de cómo realmente habían respondido y de cómo no podía creer el increíble regalo que le estaban dando a su hija. Esperé a que alguien mencionara mi nombre. No lo hicieron. No dije nada. Ese silencio se convirtió en un patrón. No fui invitado a la degustación, ni a la prueba del vestido, ni a los planes de la cena de ensayo. Cuando pregunté, mamá me dio respuestas vagas. Oh, es solo para las familias inmediatas, dijo una vez. Otra vez, no disfrutarías estas cosas, Adrián. Son todas tonterías cursis. Me dije a mí mismo que no me importaba. No estaba en esto por los elogios. Pero aún así, dolía. Luego, 2 semanas antes de la boda, recibí un mensaje de texto. No una llamada, no una conversación, solo un mensaje plano y clínico de mi mamá: no vienes a la boda. Los suegros de Emilia piensan que es mejor que te ausentes esta vez. Sin resentimientos. Miré mi teléfono durante 1 minuto completo antes de que lo registrara. Pensé que era una broma.
Alguna extraña forma sorda de decir que no necesitaba usar traje o algo así. Pero no, la llamé directamente al buzón de voz. Llamé a Emilia. Lo mismo. Les envié mensajes de texto a ambas. Nada. 3 horas después, recibí un seguimiento de mamá: por favor, respeta sus deseos. No es personal. No personal. Me senté en la oscuridad un rato después de eso, con el teléfono aún en la mano, pensando en cada euro que había enviado, en cada evento del que había sido excluido. En cada vez que había tragado esa vocecita en mi cabeza susurrando que algo no estaba bien. Recordé la primera vez que Emilia me pidió dinero prestado. Tenía 20 años y se había retrasado en el alquiler. Ni siquiera parpadeé. O la vez que nuestro papá necesitó un nuevo calentador de agua y yo lo pagué porque el cheque de su trabajo de temporada aún no había llegado. Pensé en todos los cumpleaños que pasé solo porque estaban ocupados o viajando o simplemente se olvidaron. Y recordé el mensaje de voz de mi tía el año pasado. Ese donde decía: realmente mantienes unida a esta familia. ¿Lo sabes? Gracioso. Ni siquiera era lo suficientemente bueno para el fondo de una foto. Respondí al mensaje: entendido. Eso fue todo lo que dije. Sin discusiones, sin culpas, sin rogar por inclusión, solo un acuerdo silencioso. Y luego encendí mi laptop. Lo primero que hice fue llamar al lugar del evento. La reservación estaba a mi nombre. Yo había sido quien firmó el contrato e hizo el depósito. Les pregunté qué pasaría si cancelaba. Fueron amables, aunque un poco confundidos. Está usted dentro del plazo, dijeron. Habría un reembolso parcial, pero la fecha se liberaría inmediatamente. Lo cancelé. Luego, el servicio de catering. Misma situación. Tenían mi tarjeta registrada, mi firma. Pregunté por los términos de cancelación. También obtuve un reembolso parcial allí. Fotógrafo, fuera. DJ, listo. Florista. Ellos, de hecho, se sintieron aliviados. Aparentemente, Emilia había estado modificando los arreglos cada 2 días y estaban empezando a perder la paciencia. Para cuando terminé, todo lo que pensaban que estaba asegurado se había desvanecido. Pero no les dije. No dije una palabra. Simplemente dejé que el silencio se extendiera. Pasaron unos días, luego una semana. La boda estaba programada para el sábado. Sabía que se enterarían eventualmente, solo que no por mí. Supuse que estarían demasiado distraídos para notarlo o demasiado arrogantes para imaginar que realmente me alejaría. Eso es lo que pasa con ser el confiable. La gente asume que seguirás apareciendo sin importar cuántas veces te cierren la puerta en la cara. El silencio fue casi pacífico hasta el día de la boda. Esa mañana, salí a caminar, dejé mi teléfono atrás. Sin noticias, sin redes sociales, solo el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies y el lejano zumbido del tráfico. Me tomé mi tiempo para regresar. Quería la distancia. Quería el espacio entre yo y cualquier caos que se estuviera desatando porque sabía que en algún lugar, justo en ese momento, los invitados estaban llegando a un lugar cerrado con llave, sin sillas, sin comida. Sin música, sin flores. Imaginé a la madre de Jordán caminando de un lado a otro, a Emilia llorando, a mi mamá tratando de localizarme, su voz tensa de rabia y desesperación. Cuando finalmente llegué a casa, mi teléfono vibraba hasta caerse del buró. 67 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 6 mensajes de voz. El mensaje principal era de mi mamá: Adrián, ¿qué hiciste? La gente está llegando y no hay nada aquí. El lugar está cerrado. No hay comida. Nadie contesta. Llámame. Debajo de eso, Emilia envió un mensaje de texto: esto no es gracioso. Arréglalo. Luego Jordán: mis padres están furiosos. Más te vale que no te vea hoy. No respondí a ninguno de ellos. Simplemente me senté en el borde de mi cama, mirando el torbellino de notificaciones como si estuvieran escritas en un idioma diferente. Toda esa urgencia, toda esa repentina preocupación.
¿Dónde había estado esa energía cuando me decían cortésmente que no era bienvenido en la boda de mi propia hermana? El primer mensaje de voz era de mi mamá otra vez, en pánico. Sonaba como si estuviera caminando de un lado a otro mientras lo dejaba. Adrián, no sé qué crees que estás haciendo, pero esto no está bien. La gente voló para esto. ¿Entiendes lo mal que se ve esto? Necesitamos que llames al lugar ahora. El segundo era de Emilia, su voz temblando con furia apenas contenida. No puedo creer que me harías esto después de todo lo que he hecho por ti. Estás arruinando el día más importante de mi vida. Esto es asqueroso, Adrián. Casi me río. Todo lo que ella ha hecho por mí. Mi pulgar se cernió sobre el siguiente mensaje de voz, pero no presioné reproducir. Tenía la sensación de que sería lo mismo, culpa, indignación, intentos de torcer la situación como si yo fuera el villano por no financiar silenciosamente toda la fantasía y luego desaparecer como un buen cajero automático. Pero ya no estaba enojado. Esa era la parte extraña. Por primera vez en años, me sentí ligero, tranquilo, como si finalmente hubiera dejado un peso después de años de cargarlo en mi espalda. Esto no se trataba de dinero. No realmente. Se trataba de ser tratado como un ser humano con límites, con sentimientos, con valor más allá de mi cuenta bancaria. Me preparé una taza de café y la llevé al pequeño balcón de mi departamento. El sol estaba alto, el aire fresco y claro. Podía escuchar el tráfico distante, el tranquilo bullicio de un sábado que para la mayoría de la gente era solo otro día. Para mí, se sentía como un reinicio. Al mediodía, las llamadas comenzaron de nuevo. La lista de invitados ya debía haber llegado al lugar, y el alcance total del desastre finalmente había aterrizado. Algunas personas con las que no había hablado en años me enviaron mensajes, en su mayoría primos y familia extendida. Algunos preguntaron qué estaba pasando, otros exigieron explicaciones. Uno o dos incluso me acusaron de arruinar la vida de Emilia. Pero entonces llegó un mensaje de mi tía Carla, la hermana de mi papá, una de las pocas personas que siempre me había tratado con amabilidad. Su mensaje solo decía, escuché lo que pasó. Lamento mucho que te trataran así. Si necesitas algo, aquí estoy. Ese fue el único que respondí. A última hora de la tarde, las cosas se estaban desmoronando públicamente. Empezaron a aparecer fotos en línea. Invitados con trajes y vestidos de cóctel parados afuera de un lugar cerrado. Alguien había tomado una foto del letrero de cerrado por evento privado, todavía pegado a la puerta, intacto. Otro había tomado un video de Jordán discutiendo con lo que parecía ser un encargado del estacionamiento. No había camión de comida, ni decoraciones, ni música, solo confusión y creciente frustración. Un amigo de la preparatoria con el que no había hablado en años me envió un enlace a una publicación de Facebook de uno de los parientes de Jordán. Era una larga perorata furiosa sobre familias con derechos, sobre cómo algunas personas claramente no pueden manejar la organización de una boda real. Y como ciertas personas habían saboteado un hermoso día porque no podían soportar no ser el centro de atención. Ni siquiera me molesté en responder. Que construyan la historia que necesitaran para sentirse justos. Pero entonces, alrededor de las 5:12 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Era mamá. Adrián, dijo, su voz delgada y ronca. Necesitamos hablar. No había calidez en su tono, solo urgencia, tal vez incluso desesperación. Me quedé callado. Estamos en el hotel ahora, continuó. Emilia está histérica. Los padres de Jordán están furiosos. Esto es un desastre. No puedes simplemente desaparecer y dejarnos así. ¿Por qué harías algo tan cruel? Exhalé lentamente, agarrando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Dijiste que no estaba invitado, dije con calma. Respeté eso. Eso no es lo que quise decir, espetó. Sabías que esto no era personal. Fue personal para mí. Hubo una pausa, una larga. Podía escuchar voces ahogadas de fondo. Tal vez Emilia gritando, tal vez alguien llorando. Luego mamá dijo, no tenías que destruir todo.
Yo no destruí nada, respondí. Solo dejé de pagarlo. Otro silencio. Luego, casi en un susurro, Adrián, ¿creen que hiciste esto para castigarla? Dejé que eso flotara en el aire por un momento. No, dije. Esto fue yo eligiéndome a mí mismo finalmente. Ella comenzó a responder, pero la interrumpí. Mamá, no dije nada cuando me dejaste fuera de todo. Ni de la degustación, ni de la cena de ensayo, ni siquiera de un asiento en la boda. Di dinero. Di tiempo. Di apoyo. Y a cambio, recibí un mensaje de texto diciéndome que era una inconveniencia que debía ser eliminada. Esa no fui yo. Tú firmaste tu nombre en ello. Ella se quedó callada de nuevo. No puedes decidir cuándo importo y cuándo no, dije. No puedes usarme como un recurso y luego desecharme como si fuera basura. Soy tu madre, dijo suavemente. Y yo soy tu hijo, respondí. Curioso como eso solo parece importar cuando estoy pagando la cuenta. Su voz se quebró un poco después de eso. Adrián, ¿qué se supone que hagamos ahora? No respondí de inmediato. Solo miré el horizonte de la ciudad, viendo cómo el sol se hundía detrás de los edificios, el cielo volviéndose de ese dorado profundo que siempre me hacía sentir pequeño y conectado a la vez. Finalmente, dije, no lo sé, mamá, pero ya no seré tu red de seguridad. Luego colgué. Sabía que eso era solo el comienzo. Que habría consecuencias. Que la familia de Jordán escalaría la situación. Que Emilia gritaría, que mamá entraría en espiral. Conocía la historia que contarían sobre mí, el hermano mayor villano que arruinó el cuento de hadas. Pero por una vez, no me importó. Finalmente había trazado una línea, y el verdadero ajuste de cuentas ni siquiera había comenzado. Las llamadas no cesaron. Disminuyeron, claro, se transformaron de tormentas de timbres en pánico total a intentos más silenciosos y estratégicos. Pero no se detuvieron. El papá de Jordán me dejó un mensaje de voz al día siguiente. Calmado, frío, algo sobre ramificaciones legales y incumplimiento de un acuerdo verbal. Era gracioso de una manera amarga. Casi podía oír el palo de golf en su mano mientras lo dictaba, como si yo fuera un proveedor de bajo rendimiento, no un ser humano que había financiado personalmente la fantasía con la que su hijo se casó. No respondí. Tampoco me inmuté. Que me demandaran por cancelar cosas que pagué a mi nombre con mi tarjeta. Que le explicaran a un abogado cómo desinvitaron al hombre que financió toda la operación, y luego asumieron que igual se presentaría, silencioso, invisible y obediente como un cheque que se firma solo. Pasé la semana siguiente desconectado de las redes sociales, de los chats familiares, de todo. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Me quedé en la ciudad, iba al gimnasio por las mañanas, leía en cafés, caminaba rutas más largas a casa. Nadie me reconocía, y me gustaba así. Se sentía limpio, como si me estuviera enjuagando años de residuos acumulados, despojándome de la identidad que habían tallado para mí, el banco, el hermano de fondo, el hijo silencioso. Pero el silencio tiene fecha de caducidad. Y al sexto día después de que la boda implosionara, ese silencio se hizo añicos. Era de noche. Acababa de sentarme con un plato de comida para llevar cuando sonó el interfono. No esperaba a nadie. El edificio tiene una cámara en la puerta principal, así que encendí la pantalla, ya medio esperando a un repartidor que se había equivocado de departamento. Era Emilia, con el pelo recogido en un chongo desordenado, el maquillaje corrido, los brazos cruzados con fuerza contra el pecho como si se estuviera manteniendo unida por pura fuerza de voluntad. Su teléfono estaba apretado en una mano, la pantalla aún encendida como si hubiera estado releyendo algo una y otra vez. No me moví. Volvió a llamar, luego una tercera vez. Entonces levantó la vista hacia la cámara. Adrián, dijo, su voz apenas audible a través del altavoz. Sé que estás viendo. Me quedé helado. No sabía lo que sentía. No era ira exactamente, y tampoco simpatía. Solo una mezcla lenta y turbia de confusión, desapego y algo agudo que no podía nombrar del todo. Necesito hablar contigo,
dijo, su voz quebrándose ligeramente. Por favor. Después de un momento, presioné el botón. La puerta se abrió con un clic. Unos minutos más tarde, estaba parada en mi pasillo, con los brazos aún cruzados, los ojos moviéndose nerviosamente como si no reconociera del todo el espacio. No le ofrecí asiento. No le ofrecí agua. Solo me apoyé contra la pared y esperé. No habló de inmediato, solo me miró. Realmente lo hiciste, dijo finalmente, casi con asombro. No dije nada. Realmente cancelaste todo. Sí. Ni siquiera nos dijiste. Me dijiste que no era bienvenido. Su boca se torció. No pude decir si era frustración o culpa. Esa no fui yo. Fue mamá. No la detuviste. Abrió la boca. La cerró de nuevo. No era como si pudiera. Podrías haberme llamado. Podrías haberme enviado un mensaje. Podrías haber dicho, Adrián, te quiero allí. Pero no lo hiciste. Ella bajó la mirada. Pensé que aparecerías de todos modos. Eso dolió más de lo que quería admitir. No porque lo hubiera considerado, no lo había hecho, sino porque confirmaba algo que sospechaba desde hacía mucho tiempo, no me veían como una persona con límites. Solo una garantía, el tipo que aparece, paga y se calla. ¿Alguna vez planeaste pagarme?, pregunté, mi voz más baja ahora. No respondió de inmediato. Luego, no. Simple, honesto, horrible. Exhalé lentamente. ¿Entonces qué haces aquí, Emilia? Sus ojos se encontraron con los míos. No lo sé. Le creí. Hubo un largo y pesado silencio entre nosotros. Observé su rostro, vi el leve tic en su mandíbula. El estrés, la vergüenza, el orgullo terco luchando por no romperse. Se veía más pequeña de alguna manera, no físicamente, sino en presencia. La chica que solía dominar cada habitación en la que entrábamos, que hacía girar cabezas y manejaba la atención como un reflector, ahora parada frente a mí, atenuada, no derrotada, pero real. ¿Te arrepientes?, pregunté. Ella se estremeció. ¿Qué? ¿La boda? No, el mensaje. Su labio tembló por un segundo. Yo no lo escribí, Adrián, pero dejé que se enviara. Eso fue lo más cercano que iba a obtener a una disculpa. Asentí una vez. Está bien. Finalmente dio un paso adelante como si fuera a decir algo más, pero entonces su teléfono vibró. Miró hacia abajo, sus ojos escaneando cualquier mensaje que hubiera llegado, luego levantó la vista de nuevo. La familia de Jordán piensa que eres inestable, dijo casi casualmente. Que piensen lo que quieran. ¿No te vas a defender? No. Su ceño se frunció. ¿Por qué no? Me encogí de hombros. Porque no les debo nada. Ya no. Ni a ti, ni a mamá. Ni a nadie que me viera como una cartera con piernas. Emilia retrocedió, sus brazos cayendo ligeramente. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente terminaste? La miré por un largo momento. No, solo estoy finalmente a mano. No respondió. Solo se quedó allí, en medio de mi departamento, mirando a su alrededor como si quisiera encontrar algo a lo que aferrarse. Pero no quedaba nada para ella aquí. Ni culpa, ni consuelo, ni siquiera ira. Solo la quietud de alguien que había dejado de esperar un cierre y había decidido crear el suyo. Finalmente, dije, deberías irte. Ella dudó, luego asintió. Se giró y caminó hacia la puerta. Justo antes de abrirla, se detuvo y dijo, no sé cómo vamos a recuperarnos de esto. No dije nada. Se fue, y por primera vez en mi vida, la dejé ir. Después de que Emilia se fue, el silencio en mi departamento se asentó como polvo. Me quedé allí un rato mirando la puerta cerrada, medio esperando que regresara, que volviera a tocar, que dijera algo, cualquier cosa que le diera un final diferente a este desastre. Pero no lo hizo. Se alejó y finalmente entendí que ella no era la única. Esa noche, tomé una decisión. Ya no iba a ser parte de esta familia de la manera que ellos querían.
No iba a ser el apoyo silencioso, la columna vertebral invisible, la billetera humana a la que llamaban solo cuando su mundo comenzaba a inclinarse. No iba a sentarme a esperar una disculpa a medias que no llegaría. Necesitaba terminar esto correctamente. No con ira, no con amargura, solo con la verdad. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me senté con una taza de café, abrí mi laptop y redacté un mensaje. No para Emilia, no para mamá, ni siquiera para la engreída familia de Jordán. Era para toda la familia extendida. Cada primo, cada tía, cada tío, incluso algunos primos segundos que solo veían aparecer mi nombre en bodas y funerales. El asunto era simple, algunas cosas que deberían saber. Y en el correo electrónico, lo expuse todo. Expliqué sin veneno exactamente lo que había sucedido. Como había financiado la mayor parte de la boda, 20.000 euros en total entre depósitos, tarifas de proveedores y mejoras porque me pidieron ayuda. Como luego fui desinvitado por mi propia familia en favor de las apariencias. Como cancelé los servicios que estaban a mi nombre y eran legalmente mi responsabilidad porque me habían dicho explícitamente que no era deseado. Dejé en claro que no hubo sabotaje, ni berrinche de borracho, ni venganza mezquina, solo un simple retiro final de apoyo. Adjunté recibos, facturas, capturas de pantalla, no para presumir, no para humillar, solo para mostrar la realidad innegable. No iba a dejar que los padres de Jordán inventaran alguna historia lacrimógena sobre un hermano celoso sin que la verdad completa estuviera allí para cualquiera que quisiera verla. Terminé el correo electrónico con esto: no espero que nadie tome partido. Solo quiero que conozcan mi versión claramente, con calma y sin los años de reescritura y manipulación que con demasiada frecuencia han seguido a situaciones como esta. Les deseo lo mejor a Emilia y Jordán. Espero que encuentren la felicidad que merecen. Simplemente ya no seré parte de ello. Luego presioné enviar y cerré mi laptop. No esperé respuestas. No me importó quién chismorreara, quién se enfureciera, quién se encogiera de hombros y volviera a su almuerzo. No estaba haciendo esto por aplausos. Lo estaba haciendo porque, por una vez, necesitaba estar de mi lado, no del de ellos. Las consecuencias fueron inmediatas. Para el mediodía, mi teléfono se iluminó de nuevo. No con odio, sorprendentemente, sino con mensajes de algunos primos que apenas conocía. Mensajes privados y discretos. No tenía idea, amigo. Lo siento. Si alguna vez quieres tomar una copa, avísame. Soy equipo Adrián. Todos sabíamos que te trataban mal. Ninguno de nosotros dijo nada. Eso es culpa nuestra. No respondía la mayoría de ellos. Lo aprecié, de verdad, pero esto no se trataba de validación. No se trataba de quemarlo todo para una multitud que vitoreaba. Se trataba de alejarme de una vida en la que se esperaba que me tragara todo y fingiera que sabía bien. Por supuesto, mamá finalmente respondió también. Un correo electrónico largo y divagante lleno de justificaciones y no disculpas a medias. No queríamos que escalara. Estábamos bajo mucha presión de la familia de Jordán. Deberías haberte comunicado mejor. La familia se trata de perdonar. Incluso intentó la carta emocional: sabes, tu padre se habría sentido desconsolado al vernos así. Ni siquiera terminé de leerlo. Lo archivé y bloqueé su número. No estaba enojado. Ya ni siquiera estaba herido. Simplemente no me quedaba nada que darle. El golpe final llegó aproximadamente una semana después, aunque no lo supe hasta que mi tía Carla me llamó, riendo tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras. Aparentemente, la familia de Jordán, tan obsesionada con el estatus y las apariencias, no había tomado bien que el fiasco de la boda se expusiera públicamente. No porque yo hubiera filtrado algo, sino porque uno de los invitados, algún primo lejano de Jordán, lo había publicado en Facebook con detalles gráficos y humillantes. Un blog de chismes local lo recogió y luego un medio de noticias regional: boda desastrosa, celebración de 100.000 euros termina en lugar vacío e invitados enojados. La familia de Jordán estaba mortificada, furiosa. Su imagen cuidadosamente seleccionada recibió un golpe. Se habló de opciones legales, pero nunca surgió nada porque, de nuevo,
todos los contratos estaban vinculados a mí y yo estaba legalmente libre de culpa. Aparentemente, Jordán comenzó a distanciarse de Emilia casi inmediatamente después. Acusaciones susurradas, tensión, resentimiento. Las grietas se ensancharon hasta que, 6 meses después, solicitaron el divorcio. No lo celebré. El divorcio es feo. Es doloroso. Incluso cuando las personas involucradas son egoístas y superficiales. Pero en la privacidad de mi propia mente, reconocí una verdad que no podía ignorar. Habían construido su matrimonio sobre arena, sobre mentiras, sobre el derecho adquirido. Y cuando la marea finalmente subió, se sorprendieron al no encontrar cimientos debajo de ellos. En cuanto a mí, seguí adelante. Cambié de trabajo, dejé la ciudad en la que crecí por una donde nadie me conocía como el hermano de Emilia o el que siempre ayudaba. Construí una nueva vida, más pequeña, más tranquila, pero infinitamente más mía. Dejé de aparecer solo porque se esperaba que lo hiciera. Dejé de contestar llamadas que solo llegaban cuando alguien necesitaba algo. Dejé de poner excusas por personas que no harían lo mismo por mí. Y comencé a vivir, realmente a vivir. Viajé, me dediqué a la fotografía, hice amigos que me conocían, no por lo que podía dar, sino por quién era. A veces, tarde en la noche, pensaba en ellos, mi antigua familia, y me preguntaba si alguna vez entendieron realmente por qué me fui. Si se sentaban alrededor de las mesas navideñas con una silla vacía conspicua y susurraban sobre cómo había cambiado, sobre lo frío que me había vuelto. Quizás lo hicieron. Pero lo más probable es que simplemente me reemplazaron con silencio. Familias como esas son expertas en reescribir la historia. De cualquier manera, no importaba. Ya no era su fantasma para invocar. Era libre. Y esta vez, no fue porque ellos lo permitieron. Fue porque yo lo tomé. Y nunca miré hacia atrás.